Está. Como les decía, ahora arrancamos con el periodo que va de 1955 a 1973. En ese periodo vamos a ver tres elementos centrales que van a estar marcando esta época, que son, el primero, la proscripción del peronismo, porque a partir de 1955, con el golpe de Estado, lo que se hace es echar a ese líder de ese partido político de la Argentina. Primero lo exilian en una cañonera, en un barco, después se va a Paraguay, después a Panamá y termina en España. Y Perón va a estar 18 años fuera del país, ¿sí? Lo cual no le va a impedir tener una relación a través de cartas y con emisarios que viajan todo el tiempo a verlo y vuelven, ser un articulador y una de las personas preponderantes en la política argentina. Pero el peronismo como fuerza política, como partido político, va a estar proscripto. ¿Qué quiere decir proscripto? Que va a estar prohibido, no va a poder participar de ninguna actividad electoral. Entonces, eso va a generar que haya un rearme de la situación del tablero político argentino. Sí, Tiziano, me llegó tu trabajo también. Creo que sí, ahora me fijo. Les decía entonces que cuando uno proscribe a la mayor fuerza política va a generar un escenario medio raro, ¿no? Es como yo siempre utilizo, porque me gusta un poco el fútbol, utilizo las metáforas futbolísticas. Es como organizar un mundial sin Brasil y Argentina, medio raro, digo, los dos países más determinantes en el fútbol, por lo menos en los últimos 30 años que no participen de un mundial, sería raro. Y acá se está haciendo eso. Por la fuerza se saca del poder a un presidente y a su fuerza política se la va a proscribir durante 18 años. Y lo que va a pasar en ese lapso de tiempo es que el radicalismo, algunos actores sociales y algunos actores del llamado burocracia sindical de los sindicatos, van a estar oscilando en buena relación o mala relación con las Fuerzas Armadas, que van a ser quienes tutelen durante estos 18 años a quien ejerza el poder. Y lo que va a plantear el autor en este texto, que es muy clarificador y es muy llano en la explicación, digamos, es que lo que se va a producir es un cambio en la matriz empresaria en la Argentina. Se va a plantar la semilla de un nuevo esquema de modelo de acumulación y de patrón de acumulación de la riqueza en la Argentina, y que para hacer eso la única forma que tenían quienes deseaban hacerlo, la única forma que encontraron fue a través de la violencia, y por eso se hizo el golpe de Estado. Otro de los factores que vamos a tener a lo largo de los 18 años es la violencia política, algo inédito en la Argentina, pero que va a empezar a ser un rasgo cotidiano, lamentablemente, y se va a instalar con fuerza. Salud, Abril. Que es la violencia política en el sentido de se cierra un partido político, se proscribe a su líder, se encarcela a dirigentes, empieza a haber desapariciones de personas, empieza a aparecer una guerrilla urbana. Todo esto con un condimento fundamental del exterior, que es dos cambios sustanciales. El primero, la consolidación de la Revolución Rusa, y que Rusia sigue después de 1918 siendo un factor de poder, y el mundo bipolar que se arma entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí? Estos dos países que, culminada la Segunda Guerra Mundial, se debaten por a ver qué proyecto de sociedad impera en el globo. Entonces, por un lado, el proyecto comunista, que es un Estado presente con la dictadura del proletariado, donde no hay propiedad privada y el que dirige las actividades es el Estado, y por otro lado, la visión de el sueño americano, que es un país, una sociedad articulada de un Estado que deja que la economía haga su parte y donde cada uno se puede desarrollar a través de su no sé, expertise o como quieran llamarlo. Pero en un lugar no hay propiedad privada y en el otro sí. Y los norteamericanos intentando instalar este sistema en todo el planeta. Depende y los rusos por su parte también, ¿no? Depende de la situación, lo van a hacer a la fuerza, o otras veces, como se dice, con el soft power, que es intentando captar a las clases dirigentes y haciéndoles entender que ese es el mejor sistema. Entonces, en el exterior tenemos eso, ¿sí? Dos grandes potencias que se disputan la relación con las naciones para intentar trasladar su sistema. Y por otro lado, ocurre un hecho fundamental en cerquita de Estados Unidos, que es la Revolución Cubana, ¿no? Fidel Castro y unos cuantos gauchos agarran una lanchita, llegan hasta Cuba, derrocan a Batista, que era el dictador que estaba, y se quedan con la isla.
y lo que va a generar un cimbronazo muy grande en todo el continente americano, porque encima se enfrenta a Estados Unidos. Ustedes tienen bien en mente el mapa, pero está Estados Unidos y Cuba está muy cerquita. Por eso los famosos balseros que iban con una balsa de un país al otro. Entonces es medio como inadmisible para Estados Unidos que un país tan chico se convierta en un país comunista / socialista frente a sus narices, ¿sí? Y diga, bueno, acá se terminó la dirigencia de un dictador como era Batista, basta de ser el patio trasero de Estados Unidos, nosotros queremos ser nuestro país y demás. No está en nuestro interés analizar ahora lo que pasó en Cuba en ese momento, ni mucho menos, lo digo para que sepamos el contexto en que se desarrollan las situaciones que vamos a analizar. Entonces, lo dice muy clarito en la página 551, que lo voy a leer para no mejor citar la fuente. Dice Portantiero: cuando en 1966, convencidas del fracaso de los partidos para superar la crisis de la hegemonía, las Fuerzas Armadas deciden ocupar el poder para poner en marcha un proyecto de grandeza nacional, en sociedad con el establishment que representaba el gran capital monopolista, traducen esa coalición en términos de doctrina militar. Las relaciones de la institución con el universo de las clases siempre se hallan mediadas por la ideología, como aparato del Estado que debe justificar la especificidad de sus acciones en términos de las necesidades de la nación y no de sus parcialidades. Las Fuerzas Armadas siguen siempre una determinada doctrina, que le otorga sentido a su función y en la que tratan de socializar a sus cuadros. A través de esa ideología se puede reconstruir la relación de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas sociales y por lo tanto la coincidencia o disidencia con intereses de clase. La consolidación nacionalista y distribucionista del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que tiene lugar en la década peronista se articulaba ajustadamente con la doctrina militar predominante en ese momento, basada en el concepto clásico de nación en armas y en la hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo. Entonces, acá hay un tema importante. Lo que dice Portantiero es: durante la década infame y durante el peronismo, el ejército tenía una doctrina, una ideología que era una hipótesis de que podía desarrollarse una guerra en cualquier momento en Latinoamérica entre países, por ejemplo Argentina-Brasil, que fue la hipótesis más fuerte, o Argentina-Chile, y eso justificaba la intervención del Estado en la economía y la modernización y sobre todo el desarrollo de la industria mediana y pesada para poder tener un armamento autónomo y no andar comprando armas en el exterior, ¿sí? Entonces, dice, ponía énfasis, por lo tanto, no solo en la necesidad de la autosuficiencia económica, sino también en la necesidad del control nacional sobre el sistema de decisiones, es decir, sobre la política. Eso lleva a reforzar los roles del Estado y a concebir la política económica como política de protección de la economía nacional como un todo. El grueso de la literatura militar de esos años parte de un doble supuesto. No implica solamente crecimiento económico, sino también control estatal de las decisiones básicas de la inversión. Hacia los años 60 esa doctrina cambia. Tras un periodo en el que las Fuerzas Armadas se desintegran en purgas internas, un nuevo proyecto cuyas condiciones organizacionales son planteadas en 1962 reemplaza el anterior. A partir de las teorías norteamericanas sobre la contrainsurgencia, la conexión entre seguridad y desarrollo pasa a ser la nueva clase estratégica. El enemigo ahora está interiorizado. El enfrentamiento básico tiene lugar dentro de las fronteras. La función principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la seguridad. ¿Por qué les arranco con este texto? Porque si no, no vamos a entender con estos párrafos, porque si no, no se entiende todo el texto en su conjunto. Porque uno dice, bueno, las Fuerzas Armadas un día se volvieron locas y cambiaron de bando. No, hay un lento proceso y un lento desarrollo justamente en esta intervención que tiene un país como Estados Unidos en modelar el pensamiento y en cambiar patrones de pensamiento. Entonces, lo que va a pasar es que las Fuerzas Armadas van a cambiar completamente su forma de ver las cosas y van a empezar a entender que la mayor preocupación o el mayor amenaza al orden establecido es el comunismo que está dentro de los países. Entonces, ahora la guerra ya no es una hipótesis de guerra al exterior, no hay que armarse, no hay que tener soberanía en la industria, sino que la economía se maneje sola. Lo que hay que hacer es tener seguridad y desarrollar patrones de economía
que los garanticen a ellos tener, no un control como antes directo, sino poder acceder al control ideológico de la sociedad, ¿sí? Y expulsar ese enemigo interno que es el comunismo barra socialismo, dependiendo del momento. Entonces, esto va a permitir que haya un cambio en la forma de pensar y por eso que se deje de fomentar el desarrollo industrial y sobre todo la industria metalmecánica. Y también va a permitir un ingreso masivo de capitales extranjeros, pero eso lo vamos a ver ahora un ratito. Entonces, con ese telón de fondo, digo, Cuba, pelea entre Estados Unidos y Rusia por la influencia del mundo y demás, nuestra querida nación va a transitar unos años realmente penosos que van, les decía, del 55 a 1973. Lo que van a hacer las Fuerzas Armadas en ese tiempo es echarle la culpa a los partidos políticos por no saber articular las demandas de la sociedad y decir que hay un fracaso, lo mismo que hicieron en la década del 30, ¿no? A Irigoyen le decían que el Parlamento no servía para nada y que el sistema político no estaba resultando para poder absorber las demandas de la comunidad, entonces había que centralizar el gobierno en una fuerza que sea perdurable y que no se deje llevar por los distintos intereses, y lo derrocaron del gobierno, y acá es una situación similar. Van a decir que el modelo peronista está agotado, que Perón se había sobrepasado en sus actividades y en su forma de llevar adelante el país, le hacen un golpe de Estado, lo sacan y se instala una dictadura bastante violenta que, bueno, va a tener estas características: proscripción del peronismo y intervención en la economía, pero no la intervención que conocíamos nosotros con la época peronista. Intervención en la economía al revés, es la intervención para que no haya intervención. A ver, lo voy a decir en otras palabras. Se hace una intervención de la economía para que la economía decida sola lo que quiere hacer, ¿sí? Es decir, lo que va a pasar ahora es que el Estado se va a retirar de las regulaciones que ejercía anteriormente, sobre todo le va a sacar la mano de apoyo a los trabajadores y va a permitir a partir de 1962 el ingreso masivo del capital extranjero, sobre todo de Estados Unidos, que en un lapso de 3 años va a tener en porcentaje un incremento del 300% con lo que era su inversión extranjera directa con respecto a nuestro país. Entonces, lo que se va a hacer en estos años es desarticular la experiencia anterior, es decir, el capitalismo nacional que estaba sustituyendo las importaciones, y se va a generar un esquema de liberalización de la economía, y se va a producir a partir de este momento una disputa entre dos facciones, que son la facción del campo, los terratenientes, que son los que exportan, y la fracción industrialista, que es la que se desarrolló al calor de este Estado que fomentaba el mercado interno, y van a entrar en disputa a lo largo de estos 18 años. Entonces, los industriales versus los terratenientes van a tener un conflicto que no va a terminar de saldarse. Por eso el texto se llama el empate hegemónico. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos clases dirigentes va a saber eh, sobrevolar sobre los demás o imponer su proyecto hegemónico y su proyecto de economía y de país al resto de la comunidad. Entonces va a haber un empate constante. Y lo que sí van a poder hacer los dos es bloquear el proyecto del otro. Entonces van a ser 18 años de inestabilidad política, en donde todo el tiempo va a haber 2 años de una política hacia un modelo agroexportador, bueno, se frena, 2 años a una política industrial, se frena, y así. Y en el medio tenemos un tercer actor, que son la sociedad civil, los partidos políticos y los sindicatos, que luego de un breve silencio, si se quiere llamar, una pequeña tregua de los primeros años, van a salir con todo a disputar el lugar que les corresponde, y van a hacer el cordobazo y otras situaciones que ponen en tensión y en evidencia que el gobierno que este proceso no va a ir a buen puerto. Entonces, retomando el principio, vamos a identificar los actores sociales como en la anterior etapa, que van a ser los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, pero ahora va a haber un actor nuevo que es muy relevante, que es la tecnoburocracia. Es una nueva burocracia estatal que viene con los mandatos de las universidades de Chicago, de Estados Unidos, y que manda a estos economistas a decir, bueno, los que tenemos que dirigir el país somos nosotros, ¿sí?
que la política la haga quien quiera, pero las riendas de la economía las tiene que agarrar el cientificismo de la academia. Y esos Chicago Boys, como le dicen estos economistas formados en Estados Unidos, vienen a traer todo ese manual de disposiciones para la comunidad, que son el manual clásico del liberalismo. Emisión monetaria cero, contraer el gasto público, liberalizar la economía, dejar que las inversiones se hagan sin ningún problema, sin ningún tipo de control, y que el salario y la situación laboral de los trabajadores quede entre el patrón y el trabajador. No tiene por qué estar el Estado interviniendo, siendo el garante y el mediador de esas relaciones, lo cual pone en debilidad absoluta al trabajador con respecto al patrón. Imagínate si uno trabaja en una multinacional que tiene 10.000 empleados, anda a reclamarle vos algo al empleador si no tenés de por medio una ley o alguien que regule y que normalice esto. Por otro lado, les quería contar que no nos olvidemos que a partir de 1966 hasta 1973, directamente el Congreso va a estar cerrado también, o sea, va a ser completa la clausura de la democracia argentina. Entonces, esta pelea entre estos dos sectores va a llevar a que haya cambios de gobierno todo el tiempo. Digo, en 1955 asume Onganía, después está Levington, después Lanuse. Pero bueno, son muchos años y vamos a tener muchos presidentes. De hecho, en el medio va a haber dos presidencias radicales que son Frondizi e Ilia. Frondizi va a ser el tipo que en su gobierno le abra la puerta a las inversiones extranjeras y va a entrar como nunca el capital norteamericano, porque él tenía en mente el proyecto desarrollista, decía que había que desarrollar la economía para que haya una mejor situación, y los militares que tenían esta nueva hipótesis de conflicto interno y que lo importante era mirar que no se meta el comunismo, lo van a dejar que esté 2 años haciéndolo. Hasta que entre en crisis su planteo con el del campo, y entonces, bueno, eso va a hacer que lo eyecten del gobierno y otra vez venga un gobierno militar a ocupar el espacio. Lo que sí no nos tenemos que olvidar todo el tiempo es que tenemos 18 años de la fuerza política más grande, proscrita y que no puede participar de ninguna elección. Ilia va a ser presidente con el apoyo desde el exterior de Perón, diciéndole a los peronistas que lo voten. Después Ilia obviamente no va a cumplir con su pacto y va a entrar en crisis el gobierno también, entonces se va a producir el cordobazo y va a ser todo un lío. Pero son 18 años de inestabilidad política, de violencia política, y donde lo que se va a hacer es dejar la semilla plantada de una nueva relación de la sociedad con el Estado, de la sociedad con la economía, y donde se va a cambiar la matriz de la economía argentina para siempre, porque va a entrar el capital extranjero, que ya no se va a ir nunca, se va a extranjerizar el capital argentino y la política argentina. Ustedes piensen que hasta este momento todas las empresas que estaban acá, las grandes empresas, eran todas de un señor que vivía en Argentina y que era un empresario conocido por todos. Por ejemplo, la familia Di Tella es una familia que tiene una empresa metalmecánica que desarrolla uno de los primeros vehículos de la Argentina, el Siam Di Tella, y los Di Tella vivían acá en Recoleta, la gente conocida, y era el típico dueño de una fábrica con sus miles de empleados y que tenía una vida cotidiana. Ahora se va a extranjerizar la economía, los economistas van a tomar las riendas, los CEOs de las empresas y de lugares del Estado, los dueños van a pasar a ser empresas con nombre de sociedad anónima, ¿sí? Va a haber un cambio muy grande. Y uno antes tenía, no sé, esa imagen de un Goyo Pérez Compán, que es el dueño de Molinos Río de la Plata, un Franco Macri, que era el dueño de Fiat en ese momento, pero en este momento se va a empezar a extranjerizar la economía y a formar sobre todo los activos en la bolsa y a ser parte de un engranaje internacional. Entonces van a participar empresas de afuera en las empresas nacionales y va a haber todo un cambio de pensamiento en la forma de articular la economía con la sociedad. ¿Hasta acá vamos bien o los estoy mareando? Vamos bien, vamos bien. Bueno. Le voy a leer otra página que es interesante a mi juicio. Dice entonces, durante 10 años el peronismo había conseguido dar expresión política coherente a una etapa de desarrollo de la sociedad argentina, esto que les decía yo antes. A partir de su caída, es un eufemismo su caída, ¿no? Porque no es que se cayó el peronismo, lo sacaron bombardeando Plaza de Mayo con 200 muertos y la Marina bombardeando Plaza de Mayo, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque a veces en los textos
parece que las cosas se dan por generación espontánea, ¿no? Uno lee a partir de su caída, no, no es una caída, a partir de su desplazamiento, de su... Pasa que este texto está escrito por ese momento, entonces, bueno, había que usar algunas... Quiero creer que Portantiero lo escribió así porque no podía poner en otras palabras lo que había sucedido, pero para que ustedes sepan, en 1955 la Marina Argentina bombardeó Plaza de Mayo, el objetivo era matar a Perón, que estaba en la casa de gobierno, Perón se termina escapando. Igualmente las bombas caen en Plaza de Mayo. Una de las bombas impacta en un tranvía que estaba lleno de gente, así que hubo un montón de muertos. Digo, fue una cosa bastante fea. Entonces, retomando. Durante 10 años el peronismo había conseguido dar expresión política coherente a una etapa de desarrollo argentina. A partir de que sacan al peronismo del poder, ninguna experiencia gubernamental logró satisfacer los requerimientos mínimos necesarios para sostener un orden estable. Faltó desde entonces una ecuación política capaz de articular a la sociedad con el Estado, de establecer mecanismos claros de exclusión y de recompensa, de fundar en fin una legitimidad reproductora del sistema, basada en la fuerza y también en el consenso. Entonces lo que está diciendo Portantiero es lo que yo le decía hace un rato. Va a empezar una etapa donde ningún grupo, ningún partido, ninguna clase dirigente se va a poder presentar a los ojos de la sociedad como la clase que puede articular las demandas y satisfacerlas. Esa incapacidad de clases dominantes comienza a ser patética desde el periodo presidencial de Arturo Frondizi, porque es durante el mismo que se fundan las bases para la modificación profunda en el modelo de acumulación y consecuentemente se abre un proceso de complejización de las contradicciones de clases y también entre las fracciones de clase. En efecto, en el periodo entre 1955 y 58 fue de transición, implicó sobre todo un intento provisional y defensivo de las clases dominantes por poner orden en la casa. Esto es recuperar, sobre todo la parte agraria, el deterioro que le había inferido el nacionalismo popular y desarmar en lo posible su aparato político en su núcleo más conflictivo, que era el sindicalismo. Entonces, ahí tenemos en una frase bien claro lo que va a pasar en estos 18 años, ¿no? Van a desalojar del poder a la fuerza política, que era la articuladora del régimen de una forma legal y legítima, y a pesar de tener una parte en contra, pero la sacan del poder y los que se presentan no van a poder nunca lograr... lo tengo a Santiago López esperando, perdón. Perdóname, Santiago, no te veía porque estaba leyendo. Y no van a poder en ningún momento articular una fuerza política, un proyecto hegemónico que la compartan entre todos. Hago mucho hincapié en esto porque es lo central del texto y de este periodo, ¿no? Vamos a tener en menos de 18 años más de 6 formas de gobierno distintas, rotación de militares, rotación de civiles, y nunca se va a poder consolidar un proyecto de país que los articule y los contenga a todos. Será en efecto el desarrollismo quien consumará en lo económico el nacimiento de esta etapa. Para ello estimulará el ingreso masivo del capital extranjero en la industria. Estos cambios van a influir decididamente en el perfil social de la Argentina. Muchos más problemas se encontrarán, sin embargo, para expresarse a nivel de la política. A eso es lo que llamamos crisis de hegemonía, incapacidad de un sector que deviene predominante en la economía para proyectar sobre la sociedad un orden político que lo exprese legítimamente y lo reproduzca. Esta es la página 533, la frase que le leo es la que es central en todo el texto, que es justamente que ninguno de los poderes va a poder generar un proyecto que contenga y que los articule y los reproduzca legítimamente. Y lo que sí va a suceder a través de, sobre todo, de Frondizi y el desarrollismo, es que el ingreso del capital norteamericano en la Argentina lo que va a hacer es rearmar el tablero económico y social y va a aparecer una nueva forma de industria monopolista porque se van a terminar ocupando de cada espacio un sector, articulado con el exterior, lo cual va a generar un conflicto más grande en el momento de las discusiones y de las formas de solucionar los problemas, porque si nosotros tenemos que ir a discutir, ya sea una empresa, un gremio, para ordenar un conflicto con el Estado y estamos todos en el mismo lugar y nos ponemos de acuerdo, pero al tener, imagínense ustedes tener que ir a discutir con el dueño de una empresa y les aparece un francés y le dice, a mí me importa poco lo que le pase, yo estoy en Francia, quiero que mi empresa produzca la plata que yo necesito, que me la mande, ¿sí? Entonces las condiciones, el medio ambiente, digo, son situaciones difíciles de poder llevar adelante.
y después cómo torcerle el brazo en una pelea o una discusión a no sé, un capital como Ford, que es internacional, que tiene plantas en 25 países, y que te dice, o me bajás determinado impuesto, levanto la planta y me voy, y te dejo 3.000 tipos sin laburo. Digo, se abre una nueva escena para la economía argentina y regional que pone en tensión un montón de situaciones. Y después esto de la nueva forma de pensar, de que porque como yo le decía hace un rato, tanto lo que pasa en Cuba como lo que pasa en El Salvador, en Nicaragua, va a haber unos movimientos revolucionarios guerrilleros que van a generar una tensión en todo el continente. En Argentina vamos a tener una expresión de eso que van a ser FARC, ERC, digo, Fuerzas Armadas del Pueblo, Ejército Revolucionario del Pueblo, que van a llevar a que los militares tengan esa hipótesis de que el enemigo está dentro ahora y a cambiar esa forma de pensar. Y van a empezar a combatir estas situaciones. ¿Cuál es el problema? Y en toda América Latina después va a haber toda una catarata de dictaduras militares, ¿no? No es que nosotros tuvimos dictadura militar y en el resto de los países no pasó. América Latina, entre la década del 60 y hasta la década del 80, casi todos los países están bajo un gobierno militar. Pero eso lo vamos a ver en la clase del sábado seguramente o el otro miércoles. Entonces, todos van a tener esa hipótesis de que hay un cambio en la estructura de la sociedad en dos frentes. Primero, que hay que cambiar la matriz económica de todos los países. Hay que dejar que el capital extranjero ingrese, hay que dejar que la economía de los países se desenvuelva sola, el Estado se tiene que retirar de esas áreas, como ser la producción de petróleo, o sea, esos monopolios naturales hay que dárselos a las empresas, y dejar que las empresas articulen con la sociedad. El resultado está a la vista, ¿no? Articulan mal, hacen lo que quieren, bueno. Y por otro lado, combatir estas expresiones. De una forma un poco exagerada, ¿no? Porque si uno dice, bueno, en un país hay un determinado grupo que está en contra del gobierno y desarrolla algunas actividades, por así decirlo, de vandalismo, terrorismo, si se quiere, hay que combatirlo con todas las de la ley, no con las de la no ley. Pero eso es un debate para tener con el próximo texto. Entonces, bajo esa forma de ver el mundo, por las dudas, los militares sacan a Perón del poder y desarrollan estos 18 años de tratar de organizar la economía nuevamente. Y le decía que el Frondizi con el desarrollismo va a dejar puesta esa semilla, va a dejar que el capital internacional ingrese a cascadas en la Argentina y se instalen en 3 lugares. Y esto también va a modificar mucho el escenario de la Argentina, porque los nuevos lugares donde ese capital se instale y donde va a operar van a ser en Córdoba, con el desarrollo de las empresas, sobre todo automotrices, que hoy sigue siendo Córdoba el sector automotriz por excelencia, Santa Fe y Buenos Aires, el cordón industrial de Buenos Aires. Entonces, la Argentina va a cambiar nuevamente y esos van a ser los núcleos donde la gente, donde los trabajadores se agrupen. No es casualidad que la resistencia más grande a todo este proceso se haga en el Cordobazo, en Córdoba, porque es el lugar donde están los grandes talleres y donde los trabajadores se instalan. Pero ¿qué va a pasar? Esta nueva forma de armar la economía va a tratar de ir reemplazando lentamente, y lo va a hacer, trabajo por capital. Entonces, si nosotros teníamos en una empresa, en una factoría de, por ejemplo, la producción de Siam en Córdoba, los Ditela, del auto, para hacer un coche trabajaban 1.000 personas, lo que va a pasar en este momento es que la introducción de ese capital y esa modernización de las plantas va a expulsar periódicamente trabajadores, ¿sí? Va a ser un momento muy duro para los obreros porque se van a ir perdiendo cada vez más sus puestos de trabajo, a costa de que aumente la productividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la misma planta con mayor producción de vehículos o de lo que sea que estén haciendo, pero con menor cantidad de trabajadores porque necesitaban menos, porque la robótica, la ciencia y la técnica hacen que se pueda producir con otras tecnologías y con otras formas. Entonces, este proceso de desarrollo del capital y de las nuevas tecnologías que expulsan a trabajadores va a generar una gran tensión y va a generar que haya huelgas y movilizaciones. Entonces, por un lado, en lo político tenemos a la política absolutamente clausurada, o con estos pequeños momentos donde hay una tregua y se pone a candidatos radicales a dirigir el país, y en lo gremial tenemos la CGT intervenida y todos los sindicatos proscriptos,
y lo económico, esta modernización que va a traer un beneficio muy grande para algunas capas medianas y altas de la economía. Vamos a empezar a tener este nacimiento de estos gerentes que cobran en moneda extranjera, que se convierten en millonarios y demás, pero a costa de una franja de la clase trabajadora que empieza a ver cómo pierde sus empleos o porque es reemplazado por una máquina. Y después, dependiendo del momento y cómo se articulan la clase agraria o la clase industrial, vamos a tener que el Estado le va a poner todas las herramientas para que el campo gane lo que había perdido en la época peronista. El autor lo explica muy sencillo en el texto, va a decir que cada vez que hay que, por así decirlo, garparle al campo o devolverle lo que había perdido, lo que hacen es una devaluación que afecta a los trabajadores, pero ellos no, porque cobran en dólares. Entonces, cada vez que se produce una devaluación, se le está como haciendo un mimo al campo para que no se enoje tanto, pero la parte industrial y los trabajadores quedan mal, porque son los que pierden. ¿Por qué son los que pierden? Porque el trabajador pierde poder adquisitivo y los industriales, que en general compran muchos insumos de afuera, se va a ver encarecido ese insumo porque tienen que pagar en dólares. Entonces, lo que va a hacer el Estado es financiarle esas importaciones para algunas producciones puntuales y dejar que el campo tenga una mayor tasa de ganancia a costa del conjunto de la sociedad con la inflación. La inflación, que es el aumento sostenido de los precios, que va a impactar directamente en el bolsillo de las personas. Y la balanza comercial de pago, que es la balanza que el Estado argentino, todo lo que ingresa y todo lo que sale de divisas, va a ser siempre deficitaria. Entonces, lo que van a hacer los tipos son constantes devaluaciones para poder tener más dólares. Esto va a generar un cuello de botella que cada 2 años tengan un conflicto y terminen peleándose entre ellos. A tal punto que tenemos en un momento un conflicto que se llama azules y colorados, que son justamente dos facciones del ejército, la marina y el ejército propiamente dicho, eh, peleándose para ver cómo se dirimía esta situación en la Argentina. Van a ganar los legalistas, por así decirlo, los azules, que estaban diciendo que la situación era insostenible, entonces pedían que se llame elecciones y se llamen nuevamente elecciones. Eh, estos, estos sucesos que les cuento vienen a ser una parte, un condimento, ¿no?, de esta película que estamos viendo, que es la historia de la Argentina y la articulación de la sociedad con la economía. Pero lo que tiene que quedar claro es que en este periodo se sientan las bases de una nueva economía, el capital extranjero, y se instala fuerte esta idea del enemigo interno, y lo que va a suceder también es una reconfiguración en torno a la política, porque la política queda como puesta como el causante de todos los males, el que daña y que hace los problemas de la Argentina. Entonces, al fracaso rotundo de estas políticas económicas y de la conducción del país en manos de los militares, porque es un fracaso rotundo, porque les terminan haciendo el cordobazo, porque los trabajadores estaban muy mal en la situación que estaban, la gente sale igual a la calle y le hace movilizaciones sucesivas. Lo que van a entender, sobre todo el último de los dictadores, que es Lanuse, que tiene que llamar a elecciones. Y hace un pacto con Perón, hace un acuerdo nacional y llaman a elecciones para poder terminar este proceso y esta etapa y que de alguna manera se pueda solucionar el problema. Esperen que les quería leer una frase que es muy graciosa. Esperen que se me fue la tarde. ¿Estamos bien hasta ahí o es medio compliqueta? Vamos bien. Tiene su complejidad, pero se entiende. Bueno, no estoy encontrando la frase que les quiero leer, que es, a ver si acá me equivoqué. Bueno, la frase que les iba a leer dice más o menos así, que 18 años de proscripción del peronismo y de estar, no lo puedo mostrar, instalando gobiernos autoritarios y haciendo todas las cosas que se hicieron con proscripción de partidos políticos, encarcelación de dirigentes, incluso hasta con asesinatos,
¿Todo para qué? Para que 18 años después los militares le pidan a Perón que vuelva a ordenar el país, porque la Argentina era un hervidero. Realmente sí había una amenaza ahora de que haya una... A ver, los tipos querían evitar que un sector de la sociedad civil se pase, por así decirlo, al bando o a tener una ideología socialista, y todo lo que hicieron para que eso no suceda fue justamente generar que la gente tenga ganas de vivir en un país sin militares y se empiece incluso hasta a armar en contra de los militares, ¿sí? Hasta empiezan a proliferar estas guerras urbanas y demás. ¿Por qué? Porque al clausurar los partidos políticos y al clausurar la política como solución de los conflictos, vos no le dejás más situación a la gente que haga estas cosas, ¿no? Que se empezaron a organizar más allá del condimento ideológico, digo, empezaron a generar que las personas odien ese tipo de organización, que era la organización militar, y esa forma de conducir el país. Entonces, no lo puedo encontrar, pero es muy gracioso porque dice, bueno, este empate va a llevar a que terminen 18 años después pidiéndole a Perón que vuelva, que se presente a elecciones, porque era incontenible la resistencia de los sectores, sobre todo gremiales. Y de hecho sucede, hacen las elecciones, esta vez sin proscripción del peronismo, y gana de vuelta las elecciones Perón, y Perón retorna a la Argentina. En realidad, el acuerdo que hacen es, vamos a hacer elecciones, va a participar el peronismo, pero no puede venir Perón. Entonces lo ponen a Cámpora de candidato, el lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Una vez que Cámpora asume el gobierno, Perón vuelve a la Argentina y Cámpora renuncia para que él asuma. Ahí se abre otro capítulo de nuestro querido país, porque Perón se va a morir al año, Perón se va a pelear con sus propios partidarios y con una parte muy grande de lo que era su armado político en ese momento, y muy poco tiempo después vamos a tener la peor dictadura que se pueda tener en un país, que es la que da el golpe de gracia a todos estos conflictos, que es la de 1976, que está así con sangre y fuego, instala todo un sistema económico vinculado al exterior y con destrucción del aparato productivo y sí con un disciplinamiento social a sangre y fuego. Porque si bien las otras dictaduras, yo no digo que no fueron bravas ni mucho menos, no tuvieron 30.000 desaparecidos y no tuvieron una situación digo, a la vista de toda la comunidad, de secuestrar y desaparecer dirigentes gremiales, sindicales, etcétera, para imponer un patrón de acumulación que es el que tenemos hasta hoy en día, que es una nueva etapa de Argentina, porque quienes estaban en conflicto hasta ese momento, que eran el campo y la industria, se van a empezar a juntar en una sola fuerza económica y dirigencial del país. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, este sería como lo que pasa en estos años y los actores que están involucrados y que terminan definiendo las situaciones de la Argentina. Como les digo, el ciclo se cierra con el retorno del peronismo al poder después de 18 años de proscripción, y el título empate está muy bien puesto porque realmente fue un empate entre facciones de clase dirigente que no pudieron a lo largo de 18 años imponer un modelo de articulación entre el Estado y la sociedad. Se podría decir un montón de cosas más de esta época y de, no sé, hacer hincapié solamente en los partidos políticos, hacer hincapié en los sectores sociales, pero bueno, la materia es finita y el tiempo también, así que nosotros nos centramos en estas tres situaciones puntuales que les decía. Y les voy a leer un último párrafo para ir cerrando, que es el siguiente, página 543. Para que vean los nuevos actores sociales que van a estar en ese momento. Dice, el mensaje de la Junta Revolucionaria del pueblo argentino lo decía expresamente. Hoy, estos son los militares, ¿no? Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica,
que al operar una transformación sustancial lo sitúen donde le corresponde por la inteligencia y el valor humano de sus habitantes y la riqueza que tenemos. Uno de los jefes militares del golpe, que poco después ocupó la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, organismo clave del nuevo dispositivo, decía: estamos viviendo la finalización del periodo de transición del país agrícola-ganadero de estructura armónica dependiente hacia el país industrializado. Y agregaba: no puede trazarse una política fundada en el interés nacional si no se reconoce la situación argentina de un país en vía de desarrollo. Este es un concepto económico que hace al tipo de estructura de producción que tiene el país. La política fundada en el interés nacional supone el esfuerzo acelerado para transformar esa estructura de producción en una similar a la de las sociedades industriales. Exigen la construcción de industria básica de promoción de las actividades de la nueva revolución industrial, nuclear y mecánica. Para esa tarea las Fuerzas Armadas no podían contar con el viejo sistema de partidos. Parecía en cambio posible edificar las bases de un nuevo modelo político a través de la incorporación en movimientos sucesivos cuya cadencia debía ser decidida por una conducción centralizada y autoritaria de otros actores, precisamente aquellos cuya presencia era el resultado del proceso de modernización capitalista. Lo que está diciendo acá el autor es justamente esto que les decía yo. Van a traer a los nuevos cerebros de Estados Unidos para poder implementar una nueva organización de la economía en la Argentina, esas relaciones entre Estado y sociedad. Los partidos políticos no están a la altura para hacerlo, entonces nosotros que interpretamos la voluntad general y somos los mejores, nos vamos a ocupar. Digo, ¿quién les dijo a los militares que eran los intérpretes de la voluntad general? No lo sé, para eso hay elecciones y Rousseau nos lo enseñó hace mucho tiempo, que la única voluntad general era del pueblo, hay que ir y votar. Pero bueno, bajo esa forma de pensar, estos señores despojaron del gobierno a los gobiernos constitucionales y se instalaron durante estos 18 años, a pesar de que en el medio hay dos gobiernos con elecciones, si se quiere decir, por lo menos irregulares, porque no participaba la mayor fuerza política, intentando cambiar las bases de la relación entre el Estado y la sociedad y la economía argentina. No lo lograron, tuvo que volver Perón a los 18 años, Perón estuvo un año y después pasa todo lo que pasó y que hemos conocido. Lo más loco, que es lo que dice el texto, y con esto sigo cerrando, es que en ese momento justamente lo que exportaba Argentina, que eran materias primas, estaban en alza los precios, fue un momento de muy buena bonanza económica para la Argentina, y lo que plantea también como reflexión por Tantiero es que por esta discusión de a ver quién conducía y cómo se instalaba la Argentina en este nuevo proyecto de sociedad vinculado con Estados Unidos, claramente, no con la Unión Soviética, con el comunismo, no supieron aprovechar ese momento y no pudieron organizar una democracia estable que genere unos beneficios aceptables para la comunidad y tener un país que tenía todas las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, este empate va a generar que estas dos facciones se opongan constantemente una a la otra y que no se genere una que pueda conducir. La solución a esto va a ser realmente el golpe del 76 con la fracción más financiera internacional diciendo, bueno muchachos, se están peleando hace 20 años, no se saben poner de acuerdo, hasta hicieron que resurja el peronismo, nosotros sí vamos a conducir el país y vamos a hacer transformaciones de fondo. Aunque se opongan los sindicatos y la sociedad, vamos a cambiar las relaciones y las reglas de juego. Pero eso es lo que vamos a ver en las clases sucesivas, así que ahora hasta acá, si queda alguna duda, soy todo oídos, y si no, vamos cerrando, ¿sí? Profe, yo tengo dudas, pero no de ese tema. O sea, Preguntá, decir. preguntá lo que quieras. No, del parcial más o menos, ¿qué fecha va a ser, profe? No tengo ni idea, pensá que, creo que la cursada,